Miren, la carta a los Hebreos es básicamente una exaltación de la persona y de la obra de Cristo. Desde los primeros versículos, el autor deja en claro que Jesucristo es quien sustenta todas las cosas, quien después de haber consumado la obra de redención de toda la creación, no nada más nuestra, sino de toda la creación, ascendió a la máxima autoridad en ella. Y luego, el escritor empieza a comparar a Jesús con todos los personajes del Antiguo Testamento. Es decir, primero el autor de Hebreos hace una exaltación de Cristo y dice que nadie es superior a Él, y que Él está sentado a la diestra de Dios como máxima autoridad del universo. Y después de hacer eso, Él empieza a comparar a Cristo con todos los personajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque la carta va dirigida a los judíos. Así es que Él quiere demostrarle a los judíos que Cristo es superior a todos y a todo lo que ellos conocen y a todo lo que ellos veneran. A los ángeles, a Moisés, a Aarón, al templo, a todo. Por eso el autor va comparando a Jesús primero con los ángeles, después a Jesús con Moisés, después a Jesús con Aarón, después a Jesús con el templo, porque todas esas son figuras y personas que el pueblo de Israel adoraba. Y lo que él quiere dejar bien claro es que Cristo es la única respuesta a todas sus preguntas. Cristo es la realidad detrás de todas las figuras y de todas las ceremonias y de todos los sacrificios. Así es que no necesitan nada de eso. Todo lo que necesitan es el Evangelio. Eso es lo que él quiere demostrar. Y a eso se dedica. Desde el primer versículo, desde 1:1 de Hebreos, hasta el capítulo 10, versículo 18, el escritor no hace otra cosa más que demostrar la superioridad de Jesucristo. Es decir, el 80% el autor de Hebreos dedica su carta a exponer el Evangelio. ¿Cómo? Mostrando cómo Jesucristo es superior a todo lo que los judíos creían y les habían enseñado a venerar. Y así llegamos al versículo 19 del capítulo 10, en donde hay una frase de 2 palabras que sirve para ligar todo lo que hasta entonces ha dicho el autor de Hebreos con lo que va a decir a continuación. La palabra, ¿cómo empieza el versículo 19? Así que, esa es la frase. Así que, con esa frase el autor está diciendo, por todo lo que ya les dije, hasta el versículo anterior, por todo lo que ya expuse sobre la persona y la obra de Jesucristo, y que ustedes han creído, porque la carta va dirigida a judíos, pero a judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿sí? Entonces, ustedes, les dice él, deben responder y deben hacerlo como lo que son, creyentes en Jesucristo. La persona que escucha y la persona que crea el Evangelio debe reaccionar a él como un creyente del Evangelio. Y eso es lo que les está diciendo el autor de Hebreos. Ya expuso a lo largo de 10 capítulos y la fracción de uno más, ¿qué es el Evangelio? ¿Quién es el Evangelio? ¿De qué se trata? Y entonces ahora le dice, ok, ya saben eso, ahora ustedes tienen que responder, porque ustedes ya creyeron eso. Por eso decimos, un creyente del Evangelio debe reaccionar como un creyente. ¿Y cómo reacciona un creyente del Evangelio al Evangelio? Eso es lo que el escritor les empieza a decir a partir del versículo 19 y hasta el 25 que leímos. ¿Cómo debe ser la respuesta de un creyente en Jesucristo al Evangelio para afirmarse y caminar en él hasta llegar gozoso al destino de todos los creyentes en Jesucristo, que es la patria celestial? Y esa, hermanos, es una respuesta que todos nosotros
debemos primero aprendernos y luego apropiarnos de ella. Porque estamos en la misma situación en la que estaban los lectores de Hebreos. Hemos creído al Evangelio y debemos afirmarnos cada día más en él, para poder así seguir caminando en esta senda en la que Dios quiso que anduviésemos. Y aun si hubiera alguien que no ha creído el Evangelio, porque no lo ha escuchado, porque no ha sido convencido por él, nuestra esperanza es que al escuchar el fundamento del mismo hoy, Dios lo siga atrayendo a él y pueda responder de la única manera positiva que hay de responder al Evangelio: en fe, en esperanza y en amor. De eso se trata este pasaje de Hebreos. Eso es lo que nos confirma este pasaje. Al Evangelio se responde con fe, en fe. Al Evangelio se responde con esperanza y en amor, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es fe, es esperanza y es amor. Mire cómo dice la Escritura en el versículo 19 de Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hasta ahí nos vamos a detener. Y les voy a leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, porque creo que se puede entender mejor. Es exactamente el mismo pasaje, solamente en la Traducción Viviente. Dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Nosotros podemos entrar al cielo, dice el autor de Hebreos, por la sangre de Jesús. ¿Por qué? En el 20, porque por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna a la casa de Dios. Es decir, eso es lo que hizo nuestro Señor. Nos reconcilió con Dios mediante su vida, su muerte y su resurrección, y quitó el letrero de no pase que había entre nosotros y Dios. El pecado estorbó, el pecado rompió ese camino para que nosotros pudiésemos tener una comunión con Dios. Cristo lo que hizo con su vida, con su muerte y con su resurrección es quitar ese letrero de prohibido el paso y dejarnos el camino abierto a la comunión con Dios. Eso es el Evangelio, eso es lo que hizo Cristo. Ahora, ya que Él hizo eso, ¿cuál es nuestra parte? El versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, es decir, si Él ya abrió el paso al cielo, si Él ya abrió el paso a la comunión con Dios, lo que tenemos que hacer nosotros es acercarnos con un corazón sincero, dice, en plena certidumbre ¿de qué? De fe. De fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este versículo creo que lo entendemos todos así como está, no es necesario otra versión. Es bastante claro. Nuestra respuesta, una vez que hemos sido lavados y regenerados por el Espíritu Santo, es la fe en el Evangelio. Y note por favor que estoy usando indistintamente Evangelio y Jesucristo. Y lo estoy haciendo porque el Evangelio es Jesucristo. Nuestra fe debe centrarse en que si la esencia del pecado es que nosotros como hombres quisimos sustituir a Dios, queriendo hacer siempre nuestra voluntad, como si nos mandáramos solos, esa es la esencia del pecado. La raíz de todo pecado es esa: yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero ser Dios, yo quiero decir lo que está bien y lo que está mal. Esa es la esencia del pecado. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Es Dios sustituyendo al hombre.
en sí mismo. Es decir, el pecado es que nosotros queremos usurpar el lugar que Dios tiene, el lugar al que Dios le corresponde, un lugar que solamente Él tiene el derecho de estar. Ese es el pecado. El evangelio es que Dios se pone en el lugar en donde solamente el hombre se merece estar. Jesucristo, quien es Dios, vino a este mundo a vivir la vida que nosotros deberíamos haber vivido, una vida de obediencia a Dios. ¿Sí notan cómo está sustituyéndonos? ¿Sí? Él vino a hacer lo que nosotros no quisimos hacer porque estábamos ocupando el lugar de Dios, o pretendiendo ocupar el lugar de Dios, y por eso nos alejamos de Él. Cristo viene a hacer lo que se supone que nosotros debimos haber hecho, vivir una vida de obediencia. Y luego Él sufrió la muerte que nuestros pecados merecían, para que nosotros no tengamos que morir. Por eso digo yo que ese es el evangelio. Si el pecado es que el hombre usurpa el lugar de Dios, el evangelio es que Dios se pone en el lugar del hombre, en la persona de Cristo. Porque Cristo obedeció perfectamente la ley y luego pagó el precio de nuestro pecado. Y no solamente lo hizo para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Es decir, si nosotros solamente confiáramos en la muerte de Cristo, nosotros nos libraríamos del infierno. Pero aún así no tendríamos derecho de entrar al cielo, porque al cielo se entra solamente a través de una justicia perfecta. Por eso el Señor Jesús no nada más murió por nosotros. El Señor Jesús vivió por nosotros, porque Él sí obedeció y luego nos ofrece su justicia, para que entonces con esa justicia tengamos ese acceso al cielo que Él abrió. Esa es la fe que nos hace primero creer al evangelio y luego afirmarnos a Él. Esa es la fe correcta. Creer que Cristo murió por nosotros, pero vivió por nosotros también, para que podamos vivir eternamente en el cielo en una relación perfecta con Dios y con todos nuestros semejantes. Entonces, la primera respuesta al evangelio para afirmarnos en Él es responder en fe. Y luego, después que hemos creído, debemos afirmarnos en Él. El versículo 23 nos enseña la segunda forma de responder al evangelio para afirmarnos en Él. El 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión ¿de qué? De nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, para afirmarnos en el evangelio, hermanos, no solo debemos acercarnos en fe, como dice el versículo 22, pero debemos mantenernos en Él, como dice el versículo 23.